tema que a mí particularmente me ministró muchísimo cuando lo estaba estudiando, porque Pablo habla a través de esta porción de Primera de Timoteo en su capítulo 1 de cuál es el propósito de nuestra instrucción, cuál es el propósito de ese mensaje que nosotros recibimos de parte del Señor cuando estamos congregados, cuando el Señor nos habla a través de las diversas predicaciones, cuál es el propósito de esa enseñanza. Y vamos a ir a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, y voy a leer primero Rafa, versión Las Américas, el verso 12. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Lo voy a dejar ahí, aunque lo vamos a retomar más adelante. Quiero que enfoquemos primero cómo Pablo, el apóstol Pablo, reconoce con un corazón totalmente agradecido la misericordia que su Dios tuvo con él. Cómo el Señor lo llamó y lo rescató, lo trasladó de muerte a vida y cómo lo posicionó en el servicio de su reino. Él habla aquí en esta primera parte de las misericordias tan grandes que el mismo Hijo de Dios tuvo con él, porque se dio en el madero, derramó su bendita sangre para poder salvarlo. Y Pablo demostraba un amor y un agradecimiento tan profundo, reconociendo eso que el Señor había hecho por él, sin él ni siquiera merecerlo. Nosotros nos damos cuenta en esta porción cómo habla de una salvación que le fue dada, que es una salvación eterna. Y cómo esa salvación que es eterna había iniciado en el corazón de este hombre una transformación, un cambio de vida. Y cómo sin él merecerlo, sin tener ningún conocimiento de la realidad del mundo espiritual, cómo el Señor empezó a capacitarlo, cómo el Señor empezó a enseñarle cuál era la realidad de las cosas. Entonces él se detiene y al hablarle a Timoteo, lo primero que le empieza a hablar es esto: wow, mira cómo el Señor me salvó, mira cómo el Señor me libertó, siendo yo un pecador, de los peores pecadores. Él mismo se cataloga y dice cómo Él tuvo misericordia cuando Él nos regala una gracia, un favor, un regalo maravilloso que es la salvación y la eternidad que nosotros no merecemos. Entonces, qué diferente es cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo y su muerte en el Calvario, sin nosotros merecerlo para nada. Eso hace que cada uno de nosotros, los lavados con la sangre del Cordero, los redimidos del Señor, empecemos a valorar, a ser humildes delante de Él y valorar lo que Él hizo por nosotros y darnos cuenta que nada que nosotros podamos hacer en este tiempo se debe a nuestra propia capacidad o a lo muy experto que seamos o a cualquier cualidad que nosotros podamos tener, sino que es por su gracia, ha sido por ese bendito favor que Él decidió regalarnos y darnos y tener de nosotros misericordias, porque tú y yo merecíamos la muerte eterna. Tú y yo merecíamos estar separados por una eternidad de nuestro Dios. Sin embargo, Él extendió su amor, extendió su mano de misericordia y nos rescata y nos salva. Y no solamente eso,
sino que, como dijo Pablo, nos considera aptos, fieles para el ministerio. Ustedes se imaginan que Él nos considere fiel para tener su palabra en nuestra boca, que Él nos considere fieles para hacer su boca y poder ser usados por Él para bendecir otras vidas, amados míos. Eso es algo demasiado grande. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados en tantas nimiedades de este mundo que son vanas, pasajeras y efímeras, y nos olvidamos de lo más importante. Muchas veces nos amargamos, nos entristecemos porque no tenemos cosas que queremos tener. Y sin embargo nos olvidamos que el regalo más valioso ya lo tenemos, que es esa bendita salvación, que esa misericordia y ese amor con que Dios nos ha amado ya está lista para nosotros, está a nuestro favor, ya nos fue dada. Entonces hoy es un día para cambiar de mente, hoy es un día para enfocarnos, para decidir hoy dejar a un lado tantas cosas que nos roban la comunión, tantas cosas que nos quitan el disfrutar la vida espiritual, porque nos dejamos envolver de esas cosas que nosotros llamamos necesidades, que si nos podemos ver no son necesidades nada, porque en el Señor todo lo tenemos, porque en Él todo lo que necesitamos lo recibimos. Entonces el apóstol Pablo está haciendo ese análisis, como que él empezó a pensar antes de escribir a Timoteo, wow, lo que el Señor hizo por mí, wow, lo que Dios hizo a mi favor. Entonces él mismo muestra en esta carta cómo ese amor, cuando nos damos cuenta de ese amor que el Señor tuvo con nosotros y cómo nosotros tenemos que amarlo y agradecerle, entonces empezamos a someter nuestras vidas voluntariamente al Señor. No nos resistimos, no hay altivez en nosotros, no hay orgullo en nosotros, porque nos damos cuenta que nada somos y de lo grande que Él ha hecho con nosotros. Entonces con ese concepto, con esa revelación, con ese entendimiento, nos volvemos en siervos fieles, en siervos obedientes a nuestro Señor. Entonces empezamos a amar a nuestros hermanos. Nos nace un amor indescriptible por nuestros hermanos, por la familia de la fe. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ellos también fueron bendecidos por esa gracia que no merecemos. Pero ellos también, mira el que está a tu lado y dile, tú eres hijo de la gracia. Dile ahora, tú recibiste la gracia que no merecías. Entonces nos convertimos en ese pueblo de Dios. Entonces, ¿qué resulta? Que todo lo que hay en el mundo que daña el corazón deja de existir en nosotros. Porque ya entonces no envidiamos, no hay competencias entre nosotros, no hay celos entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si un hermano está siendo levantado, está siendo honrado por el Señor, es por la gracia, no es nada humano, sino que la bendita gracia del Señor está sobre ese hermano y le está permitiendo a ese hermano moverse en el don que Dios le ha regalado. Por eso tenemos que ser un pueblo libre de competencia, un pueblo libre de envidias, un pueblo que se ame y que valore el don de Dios en el hermano que tiene en la casa donde Dios lo ha establecido. Todos somos hijos de la gracia y cuando vemos a nuestro hermano tenemos que ver el favor que no merecía del Señor que está siendo activado en su vida. Entonces por eso somos un pueblo que tiene gozo, porque es un pueblo que sabe que ha recibido lo más grande, el mayor de los regalos, que es la salvación y todo lo que viene a nuestras vidas a través de esa salvación, que es un presente prosperado y un futuro seguro, porque somos el pueblo que no tiene que estar en la inestabilidad ni en el temor, porque sabe que hay un plan, que hay un proyecto de vida que Dios trazó para cada uno de nosotros y que Él mismo persigue su cumplimiento. Nos damos cuenta también cómo este hombre, el apóstol Pablo, se compromete a amar al Señor, a servirle a Él, porque si recibió lo más grande que fue su gracia, entonces su vida entera tiene que estar dedicada a Él. Y fíjate cómo Él analizaba quién Él era. O sea, Señor, tú siendo yo lo que era, mira lo que tú has hecho conmigo, mira cómo tú me salvaste. Entonces vemos, por ejemplo, para que nos edifiquemos un poquito en quién era el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 1 y 2 dice: Saulo, ese era Pablo, que se llamaba Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, que Pablo perseguía, siendo Saulo, a todos los que eran hijos de Dios, a todos los que habían recibido el evangelio de la salvación, a los que habían recibido
Jerusalén, Pablo testificó y dijo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. ¿Ustedes están oyendo? Eso era el apóstol Pablo. Dice en Hechos 26, versos 10 y 11: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Escuchen esto. O sea, cuando mataron a los cristianos por ser cristianos, dice que Pablo dio su voto para que lo mataran, porque él era miembro del Sanedrín, de los que decidían qué hacer, como la Suprema Corte en aquel entonces. Dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Saulo odiaba a los seguidores del Mesías, y de ahí Dios lo sacó. Y de ahí camino a Damasco, el mismo Yahshua se le presentó y le reveló cuál era la verdad, el evangelio de salvación. Él perseguía la iglesia del Señor, porque él era un hombre celoso de la palabra, vivía en la ley y no había tenido un encuentro con el Mesías, no le había sido revelado el evangelio. Pero habiendo hecho él todas estas cosas, el Señor tuvo misericordia y lo alcanzó. Por eso yo quiero pedirte que tú pienses también en quién tú eras y qué Dios ha hecho con tu vida. Quién tú eras y cómo, a pesar de lo que eras, el Señor te llamó y te rescató. En qué condiciones tú estabas cuando el Señor vino a tu vida. Cómo estaba tu hogar, cómo estaban tus hijos, tu matrimonio, tu orden en tu trabajo, en tus relaciones. Cómo estábamos. Y veamos y miremos, no para culpabilidad ni remordimiento, sino para que agradezcamos lo que el Señor hizo con nosotros, sin nosotros merecerlo. Él extendió su diestra y nos salvó y nos sacó del hoyo y nos rescató y nos sacó del fango cenagoso y nos puso vestiduras de honra y nos enfocó en un propósito eterno. Miren cómo expresa él en 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Dice: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Wow, Dios mío, este hombre, en vez de enaltecerse porque era apóstol, y no solamente que era un apóstol, sino que la mayoría de las cartas fueron escritas por él, por Pablo. La mayor revelación de las escrituras en el Nuevo Testamento estuvo a cargo de él, porque él tenía una revelación muy profunda del Señor, de su palabra y de lo que era de verdad el evangelio de la gracia y de la salvación. Dios sabía que, a pesar de quien él había sido, tenía un corazón que lo iba a amar. Dios sabía qué iba a pasar con la vida de este hombre, cómo su vida iba a servirle todos los días hasta el fin de su existencia terrenal. Y este hombre, a pesar de haber negado el poder y la majestad de Dios, de haber blasfemado, porque negó a Yahshua como el Mesías y era celoso de la ley, anulando todo lo que era el evangelio de la gracia. Wow, cómo Dios lo levantó de ahí, cómo Dios lo utilizó y lo consideró fiel para el ministerio. Vemos cómo este hombre experimenta este encuentro con el Señor. Y después empieza a mostrar esa gracia que lo bendijo, esa gracia que lo favoreció. Empezó a ser mostrada con una transformación de vida, con un fruto de una vida transformada, de una vida cambiada. Y ese es el segundo punto que tenemos que observar en esta noche. Dios nos saca, nos rescata, nos regala la vida eterna, la paz y la seguridad en este mundo terrenal. Pero real y efectivamente, nosotros tenemos que empezar a dar un fruto de transformación, un fruto de que ya no éramos los que perseguíamos la iglesia, ya no éramos aquel Saulo que se levantó en contra del Señor, sino que ahora fuimos los que tuvimos un encuentro con Yahshua, los que tuvimos un encuentro con nuestro Salvador, el Mesías, y tenemos que definitivamente permitir que la palabra de Él, por su Espíritu, cambie y transforme nuestras vidas. Pablo era misionero, maestro, teólogo, fariseo, pertenecía al Sanedrín, era un hombre sumamente culto, abogado, sumamente culto. Y sin embargo, dio todo por basura, todo el conocimiento, toda la inteligencia, todo lo que pudo haber sido, lo dio por basura, como dice, al contar de alcanzar al Señor y su palabra y su salvación.
Esa es la actitud y esa es la posición que nosotros tenemos que tener. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera y él se arrepintió y recibió la verdad en su vida que lo llevó a este cambio radical. Entonces de ahí vemos cómo aparece en esta carta de primera carta a Timoteo una doxología, porque inmediatamente él empieza a alabar a su Dios. Cuando decimos la doxología es la alabanza al Señor. ¿Qué dice? El Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. Y eso salió desde sus entrañas, esa alabanza a su Dios, porque por todo lo que había hecho en su vida, por la misericordia que le había tenido, él empezó a ver sus características, cómo lo salvó Dios de su salvación, cómo lo rescató, cómo era un rey soberano, cómo era eterno, y por ser eterno, esa eternidad le había sido regalada. El Dios inmortal, siendo inmortal, le dio una vida que no termina, porque nosotros no moriremos, sino que viviremos eternamente al lado de nuestro Señor. Nos acompañará para siempre. Y es por eso que este hombre, habiendo reconocido la grandeza, la majestad incomparable del Señor, quién era él y lo que había hecho en su vida, tomó la decisión de servirle a él todos los días de su vida, porque sabía que esa gracia que le había sido dada no dependía nada de él, sino que todo venía de su Señor. Amén. Entonces vamos a ir al versículo 18 de esa misma carta, primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, para que veamos entonces la segunda parte de este hermoso mensaje que contiene la palabra de Dios aquí. Un hombre agradecido porque reconoció quién era, cómo Dios lo liberta, cómo Dios le da una nueva vida a través de su Hijo y del sacrificio de la cruz del Calvario, cómo empieza a alabar al Señor y a reconocer su grandeza y quién es Él, y cómo de la naturaleza de Él le había puesto a Pablo. La naturaleza misma del Señor fue colocada en Pablo, como es colocada en nosotros cuando realmente tenemos ese encuentro, la eternidad, la inmortalidad, como Dios, el Dios de nuestra salvación, el Dios grande y poderoso, nos salva y nos coloca de Él, de su esencia en nosotros. Entonces Él sigue y le dice, dense cuenta que él está escribiendo una carta a Timoteo, para que Timoteo la lea, o sea, le está hablando a Timoteo, como esta palabra le está hablando a ustedes en esta noche. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Eso a mí, dije, wow, Señor, wow. El Pablo ahora le está hablando a Timoteo y dice que lo que le va a decir, se lo va a decir en base a las profecías que ya le han sido dadas a Timoteo. Es decir, que hay un llamado en la vida de Timoteo, que hay un propósito de Dios en la vida de Timoteo, que ya le fue revelado, que ya le fue dicho, que ya le fue marcado. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿has tú recibido el propósito de Dios para tu vida? ¿Tienes tú marcado la esencia del propósito de Dios, de lo que Dios quiere contigo? Probablemente, pues no, yo no sé, Dios a mí no me ha dicho. Bueno, pues yo empiezo a decirte que el primer propósito que tiene Dios contigo en haberte llamado es para que lo adores y le sirvas, en lo que sea, y como sea, limpiando los baños, sopeando el piso, limpiando las paredes, lo que fuera. Dios nos rescata del mundo para que le adoremos, para que le sirvamos, para que los días nuestros en esta tierra sean para Él, que todo nuestro ser sea dedicado a Él. Ese es el principal propósito genérico nuestro, servirle a Él. Luego, en ese caminar, cuando tú pones la mano en el arado y tú empiezas a dedicar tus días al Señor, entonces Él te va revelando qué forma particular. Bueno, yo a ti te llamé para la alabanza. Bueno, yo a ti te llamé para el evangelismo. Bueno, yo a ti te llamé para el ministerio de servidores. Bueno, yo a ti te llamé para la intercesión. Bueno, y así sucesivamente el Señor va entregando. Te llamé a ser maestro de la palabra de Dios. Y así sucesivamente el Señor va marcando dentro de los 5 ministerios donde colocar a cada persona. Pero lo cierto es que tú tienes un llamado de Dios. En Dios no hay albur. En Dios no hay despropósitos ni cosas al azar. En Dios hay propósitos determinados. Y no importa donde tú estés, no importa lo que tú estás haciendo, no te tardes más, porque después
piensa, wow, si yo hubiese conocido a Dios antes, si yo hubiera empezado a servirle antes, porque nuestra vida, señores, cambia de forma radical cuando nosotros empezamos a servirle a Él. Es como un propósito que se establece de una plenitud interna que no la llena ni el trabajo, ni un hombre, ni una mujer, ni un dinero, ni nada más el servirle a Dios, porque fuimos creados para alabar su nombre, fuimos creados para adorarle a Él, fuimos creados para servirle a Él. Cuando no estamos haciendo eso, hay algo que nos falta y no tenemos ese mal sabor de una vida que no está plena, de una inconformidad interna que muchas veces no identificamos. Nosotros tenemos un propósito que Dios nos ha dado que trasciende a este mundo natural. Levantémonos en el nombre de Yahshua y busquemos ese propósito. Y eso es lo que el Señor lo que Pablo le decía a Timoteo, su hijo espiritual. Le decía, mira, yo te estoy hablando por la profecía que ya están sobre tu vida. Es decir, por lo que ya Dios ha dicho de ti, yo te voy a hablar hoy. Y te digo que, miren lo que le dice, primero, pelea la buena batalla. Por ese propósito que está sobre tu vida, tienes que pelear la buena batalla. Lo segundo que le dice es tienes que guardar la fe y tener una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos cómo él le manda esa carta a Timoteo, para que a su vez Timoteo le enseñe en el grupo que él tiene, a quien está pastoreando, a la congregación que le fue dada. Entonces, vemos aquí que lo primero que le dice Pablo, que le aconseja a Pablo, es tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y es lo que yo les digo a ustedes por esta palabra, tienen que pelear la buena batalla de la fe. Y cuando hablamos de pelear la buena batalla de la fe, no podemos dejar de mencionar lo que está registrado en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, verso 4, que dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para pelear la buena batalla, amados míos, no podemos pelear la batalla en lo humano. Tu lucha no es contra el esposo, tu lucha no es contra la esposa, tu lucha no es contra los hijos, no es contra tu jefe, tu lucha es contra los espíritus que están detrás, incitándolos a actuar de tal o cual manera. Entonces, ante la litis, ante lo que no puedes resolver, ora. Ata, desata, reprende, envía a lugares secos, envía a los abismos profundos. Deja de quejarte, no discutas, no te pongas de tú a tú en peleas. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha no es contra personas humanas, tu lucha es contra un mundo espiritual que es invisible, que tú no lo ves, pero es que es tan real como que nosotros estamos aquí, ustedes me están viendo y me están escuchando. Entonces, pelear la buena batalla implica pararte en la brecha y atar los espíritus inmundos que operan detrás de lo que te está haciendo la guerra. Otro versículo está en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 2, donde él mismo, el apóstol, dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Cuando nosotros estamos peleando la buena batalla para que se cumpla el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, nuestra mente no puede estar en las cosas terrenales. Nuestra mente tiene que estar enfocada en que un día no muy lejano nosotros nos encontraremos con nuestro Señor. Amén. Veremos cara a cara a nuestro Salvador. Entonces, todos los días de nuestras vidas tienen que estar enfocados, inclinados en ahorrar para el cielo y no para esta tierra. Es decir, es atesorar aquellas cosas que nos van a marcar el camino recto hacia nuestro encuentro con el Mesías. Añorar y anhelar ese momento donde nos postremos a sus pies y podamos escucharlo decirnos a nosotros, buena sierva y fiel, sobre lo mucho, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor
dejar la vida terrenal libre de ataduras, porque nuestro anhelo es hacer las cosas para Él, de la forma correcta, servirle, mostrar su carácter en el trabajo, mostrar su carácter en la familia, donde quiera que estemos, porque estamos ahorrando para el cielo. No es la teoría que han tenido muchos cristianos de que, ay, yo quiero que Cristo venga ya, yo me quiero ir ya, para que esto se acabe. No estoy diciendo eso, porque hay trabajo que hacer, porque el Señor tiene un tiempo marcado donde va a levantar su iglesia, pero mientras ese tiempo llega, nos toca a ti y a mí mostrar su carácter donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Segunda de Timoteo 2, y estamos dentro del marco de que tenemos que pelear la buena batalla. Ya vimos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Vimos también que tenemos que echar mano de la vida eterna, atesorarla, guardarla, cuidarla. Y ahora vemos lo que el mismo apóstol dice al mismo Timoteo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Qué quiere decir esto, amados míos? Que si nosotros vivimos en ansiedad, en afán, volviéndonos locos por la cosa de este mundo, nosotros le estamos diciendo no al Señor. No estamos sufriendo penalidades con Él, porque para tú desechar el afán y la ansiedad, para tú decir no a las tantas atracciones, encantos y fascinaciones de este mundo, tú tienes que sufrir penalidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar muriendo a lo que tu carne quiere para vivir en el Señor y que viva ese propósito que Él tiene con nuestras vidas. En este camino hay dolor, hay sufrimiento, porque morir duele y hay que sufrir penalidades. Y ese es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo en esta primera parte. Lo segundo que le dice es que tiene que cambiar el corazón, tiene que haber un cambio del corazón, no solamente en lo superficial, sino también en lo profundo. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, en este primer capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, vemos en el verso 5, que le dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Amados míos, no hay evangelio que de verdad vaya a surtir efecto si no sale de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. No hay manera. Vamos a abocarnos rápidamente a ver qué significa cada una de estas cosas. Cuando estamos hablando de un corazón puro, estamos hablando de un corazón que va a la presencia de Dios día a día y se limpia y le pide al Espíritu Santo que le revele que está mal, para soltarlo, para cambiarlo y que sea transformado. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando estamos hablando de un corazón limpio, estamos hablando de un carácter, de una persona que anhela cada vez más parecerse al Señor. El corazón es como un tesoro, dice esta palabra, ¿verdad? ¿Qué hay en el corazón? Tus recuerdos, tu voluntad, tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso está ahí alojado dentro del corazón, o el alma, que es lo mismo. Entonces, ¿qué se encuentra ahí adentro de tu corazón? ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes? ¿Cuáles son los pensamientos que tú tienes? ¿Cuáles son los deseos que están ahí dentro de tu corazón? Entonces, todo lo que esté ahí en ese tesoro, ¿por dónde sale? Por la boca. Entonces, todo eso que está ahí guardadito en tu corazón es lo que va a salir por tu boquita. Entonces, las palabras que salen de ti muestran quién tú eres. Todo lo que yo hablo muestra quién yo soy. Tú no ves que yo a mí me gusta dejar mucho hablar a la gente. Porque cuando yo digo habla, estamos captando lo que hay en ese corazoncito para poder entonces llevar a la persona a la sanidad, a la transformación. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras están conectadas directamente a nuestro corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, cuando uno empieza a vivir conforme al consejo de Dios, conforme al consejo de la palabra, entonces ese corazón va siendo limpiado, va siendo transformado, va siendo cambiado, y por vía de consecuencia, ya lo que hablamos
Es lo bueno lo que edifica. Entonces del buen tesoro que tenemos adentro, vamos a sacar lo bueno y no lo malo. El mundo está lleno, amado mío, de amarguras, de malas noticias, de cosas malas. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque dice la palabra que hay que guardar el corazón sobre toda cosa que guardemos, porque de él sale la vida. Para que salga paz, para que salga gozo, independientemente de todo, tenemos que tener ese corazón guardado. Miren que dice Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Lo que entra en tu boca no te va a contaminar. Pero lo que sale de tu boca, eso sí te contamina. Lo que sale, lo que el otro está oyendo de ti, tú puedes estarlo contaminando. Porque si sacas el mal tesoro de tu corazón, de los pensamientos malos, de los recuerdos malos, de los deseos malos, el que te está oyendo va a ser contaminado. No hay manera de que no sea contaminado. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y que nuestro tiempo sea gastado en las cosas del Señor, en las actividades de su casa, en nuestra intimidad con Él, en escudriñar las Escrituras. Esa tiene que ser el estilo de vida. Yo te voy a hacer un examen para que tú mismo te respondas en esta noche. Si yo te pregunto, para que te des cuenta realmente si ya tú tienes tu corazón limpio y se lo estás limpiando cada día, si ya lo que hay es un buen tesoro depositado ahí adentro de ti o todavía hay un mal tesoro. Y te contestas tú mismo y le dices al Espíritu Santo que te revele cuánto abunda la palabra de Dios en tu corazón. Eso es un termómetro para que tú te des cuenta. ¿Cuánto obedeces la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le estás dando a Dios cada día de tu vida? ¿A qué le entregas tu mayor parte del tiempo? ¿A qué se le estás entregando? ¿Qué está llenando tu pensamiento? La venganza. Recuerden esto, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Lo que sea de más valor para ti, ahí está tu corazón. Entonces hoy es una noche para analizarlos en este sentido. Lo segundo, después de limpiar el corazón, que a Pablo le dice a Timoteo, es que el evangelio, la palabra, tiene que salir de un corazón, de una buena conciencia. Entonces cuando hablamos de buena conciencia, para ponerlo bien gráfico, hablamos de hechos buenos. Porque cuando la conciencia te redarguye, te entristece, es como un timbrecito que está dentro de nosotros que te dice, mira, lo hiciste mal. ¡Wow! Lo hiciste mal, te equivocaste, no debiste decirle eso. O mira lo que hiciste, no debiste hacer eso. Esa es la conciencia que ¡ping! No toca el timbre. Entonces ya el corazón limpio es un hecho interno entre Dios y yo. Cambiar lo que está dentro, sacar el tesoro malo y poner el bueno. Pero cuando hablamos de buena conciencia, estamos hablando de que nuestro espíritu no nos va a confrontar, no nos va a redarguir y a indicar que hicimos las cosas mal. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer las cosas conforme dice el Señor. Y aunque probablemente nos vamos a equivocar y la conciencia siempre nos va a alertar, va a ser fácil pedir perdón, va a ser fácil reconocer me equivoqué, porque tenemos un corazón sensible para poder hacerlo. Cuando la persona pierde la comunión con Dios, pierde la intimidad, no sé si se han dado cuenta, todo le molesta, todo lo critica, todo se lo encuentra mal, pierde la comunión con los hermanos. Entonces llega un punto que esa conciencia puede no tocarle el timbre, puede no redarguir a la persona, porque de tanto mantener una situación de actitudes y hechos de desobediencia, la conciencia se insensibiliza, se endurece, se cauteriza y ya no es sensible a las cosas espirituales y a la manera en que nosotros tenemos que hacer las cosas. En la vigilia hablamos de lo que era el orgullo, de lo que era la altivez, y esos son dos enemigos de la buena conciencia, porque el orgullo, la altivez nos hace entender que las cosas son como nosotros decimos y no como Dios dice. Entonces regularmente cuando hay orgullo, cuando hay altivez, no hay humillación delante del Señor y las personas caen en la desobediencia al Señor y la conciencia se les cauteriza, se les endurece, se ponen insensibles. Así que vamos a no callar esa alerta.
vamos a no silenciarla. Oigan lo que dice 1 Timoteo 4:2. Dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando dejamos que nuestra conciencia sensibilice, sencillamente nosotros empezamos a actuar en hipocresía, porque por dentro estamos mal dañados, no estamos obedeciendo a Dios. Hemos dejado que la altivez y el orgullo de querer hacer las cosas como nosotros decimos y no como Dios dice, pues se apoderen de nuestro ser interior y definitivamente pues caemos en el engaño y en la hipocresía. Otra parte, y ya la última que Pablo le dice a Timoteo, es que debe tener una fe sincera. Y yo veía, decía, wow, Señor, lo que es uno obedecer a Dios en todo, cómo el Señor manda a los padres instruir a los hijos en la palabra desde chiquitos. Dice que cuando fueran grandes no se apartarán del camino. Instruir a los niños es de gran valor, porque eso se va quedando en el corazón. Aunque haya un tiempo que no veamos el fruto, yo creo firmemente que lo vamos a ver. Tarde o temprano lo vamos a ver, porque esa palabra es una semilla que está siendo sembrada en los corazones de nuestros hijos y va a germinar y va a dar un fruto. Mire 2 Timoteo 1:5, como dice Pablo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, hablándole a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces yo me imaginaba las tantas veces que este muchachito veía actuar a su abuela con fe, el problema, el viento contrario, y esta mujer Loida firme en ese evangelio y firme creyéndole a Dios. Quizás no había dinero y había escasez y no había que comer, y este niño oía a su abuela decir, no te preocupes, porque yo tengo un Dios que es el dueño del oro y de la plata, y aquí a nosotros nada nos va a faltar. Quizás vio a alguien enfermo y este muchachito Timoteo veía a su abuela declarando sanidad por las llagas de Yeshua sobre esa persona enferma. Entonces nos damos cuenta cómo lo que nosotros mostramos a nuestra descendencia es vital para la vida espiritual de ellos. Así sucedió con este muchacho. Miren en el capítulo 3, verso 15 de 2 de Timoteo, como dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, que él fue enseñado por su abuelo y por su mamá de lo que era la palabra de Dios. Y hoy, en el presente de este hombre, llamado al ministerio, llamado a pastorear ovejas, a ser un hijo de Pablo, tenía esa herencia bendita, de esa enseñanza y de esa vida de fe genuina, y hoy él podía levantarse en medio de la circunstancia difícil con una fe que no era hipócrita, porque a pesar del viento contrario, a pesar del levantamiento que podía tener, a pesar de que la cosa estuviera mal, él seguía firme en su fe. Amén. Y eso le reconocía en este consejo que le daba a Timoteo. Yo sé que la fe de tu abuelo y de tu mamá está en ti, esa fe que no es hipócrita, esa fe que no es de decir una cosa, que eres cristiano y que conoces al Señor, pero entonces tu actuar y tu accionar es malo, no parece nada lo que dice el Señor. No, esta era una fe genuina, una fe que predicaba un evangelio que era respaldado por las obras, que en su intimidad era un hombre de fe genuina, un hombre de testimonio, de un testimonio coherente, que su vida de predicación era respaldada por la vida en la intimidad, un hombre de verdad que vivía lo que predicaba, una fe genuina, una fe sincera, una fe sin hipocresía. Entonces estos mismos consejos nos son dados a nosotros hoy, para que nunca nos pase, como relata el apóstol en esta misma porción, que le pasó a Himeneo y Alejandro, que negaron la fe, que fueron hipócritas, porque no vivían lo que estaban predicando, al punto de que llegaron a negar la doctrina sana y decir que no creían en la resurrección, que la resurrección era una mentira, cuando nosotros sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuera vana y todavía estuviésemos en nuestros pecados. Yo creo que este mensaje es un buen mensaje para nuestras vidas, de que de la misma manera en que Pablo escribió esta carta y se tomó su tiempo y su entrega para que Timoteo recibiera esta carta, así la palabra nos habla hoy
y nos redarguye. Y nos dice, si ustedes son hijos de Dios, primero ustedes tienen que saber que tienen un propósito y que tienen que luchar en su vida para que ese propósito se cumpla. Porque ese propósito supera lo que es natural, lo que es terrenal y tiene un alcance eterno. Nos dice la palabra de Dios hoy que para cumplir ese propósito nosotros tenemos que perseverar en la batalla por la fe. Tenemos que pelearla, y para pelearla nosotros tenemos que saber que no es contra la gente, que es contra los espíritus que operan detrás de la gente. Tenemos que saber que tenemos que resistir con nuestra mente puesta en lo eterno y no en las cosas de esta tierra. Tenemos que saber que tenemos que padecer por causa del evangelio. Hay tiempo de refrigerio como este año, que es año de jubileo, año de restitución, año de doble honra, año de gozo. Pero en el camino, amados míos, si nosotros queremos perseverar en la fe y lograr el propósito para el cual Dios nos creó, tenemos que padecer junto con el Señor como Él padeció. Tenemos que tener un corazón limpio. Amado, limpia tu corazón. Ve a los pies del Señor. No te resistas. Suelta el orgullo, suelta la altivez. Reconoce lo que está mal en ti para que el Señor lo cambie, lo transforme. Y levántate firme a vivir lo que escuchas que te es predicado, lo que dicen las Escrituras. Suelta toda hipocresía. Que en tu intimidad los que viven contigo digan, esta es una verdadera mujer de Dios, o este es un verdadero hombre de Dios. Suelta los pleitos, las contiendas, suelta las divisiones, las palabras dañadas de tu boca. Empieza a querer tener el carácter de Yeshua, a anhelar lo